En este apartado del continente, existen regiones enteras de países similares, así también países tan diferentes entre sí como si se tratasen de dos continentes completamente independientes, y las diferencias pueden abarcar los rangos culturales, sociales, históricos y hasta étnicos. Anteriormente estuve hablando de las diferencias y similitudes entre Colombia, Chile y Paraguay. En este video, estaremos hablando de las diferencias y similitudes entre los países que abarcan el Cono Sur, tomando en cuenta la temática del canal, indagando en los temas culturales, históricos y étnicos. Y bien, vamos a empezar directamente mencionando a los países miembros. Originalmente el Cono Sur abarca los tres países, Argentina, Chile y Uruguay, pero, de esta forma la comparación sería muy aburrida, por lo que incluiré a mi país, Paraguay por supuesto, incluiré partes de Brasil y partes de Bolivia. Ahora tenemos a 6 países que forman partes completa o parcialmente del Cono Sur, y veremos las diferencias y similitudes entre esos países. Culturalmente, la región de las Provincias Unidas del Río de la Plata siempre ha tenido algunas similitudes incluso hasta hoy día. Paraguay alguna vez fue una provincia más así como Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, etc., y de no haberse independizado, habría formado parte de Argentina. Lo mismo diría de Uruguay, y algunas partes de Bolivia, algunos con más influencia de lo que en aquel entonces fue la capital Buenos Aires, siendo Uruguay el más impactado, donde culturalmente son más similares a Argentina que otras de sus provincias, así también Paraguay comparte similitudes culturales en gran medida, pero no tanto como para considerarse una provincia rebelde, y en Bolivia solo quedaría rastros, pero presentes aún de la cultura rioplatense. Continuamos con Chile y Brasil, aunque diría que Chile también comparte algo con Argentina, pero más bien sería una influencia de la cultura chilena hacia tierras argentinas, y no viceversa, y en caso de Brasil, podría atreverme a decir que sí comparte cultura con los países que abarcaron las Provincias Unidas del Río de la Plata, como el mate, el asado, la cultura gaucha y otros pocos más. De aquí en adelante tomaré en cuenta a Argentina como el centro del Cono Sur, y sacaré los resultados de las comparaciones. Los países más similares culturalmente entre sí en el Cono Sur, son por supuesto, Argentina y Uruguay, y los demás países compartirían algo o nada, y podríamos decir que iría en este orden. Después de Uruguay, Paraguay es el país que más comparte culturalmente con Argentina, y si no fuera por la cultura guaranítica, seríamos un Uruguay 2.0 en términos culturales. Le sigue el sur de Brasil, que comparte algunas cosas características ya mencionadas antes, que es común en el Cono Sur, seguido de Bolivia, y por último Chile. En términos históricos, Argentina, Uruguay, Paraguay, y partes de Bolivia, formaban parte de un mismo país, o virreinato. Brasil fue independiente con el reino portugués, y Chile también fue independiente siendo una capitanía general que se independizó del virreinato del Perú, pero que luego de cierta forma pasó a depender del virreinato del Río de la Plata. Continuando con las diferencias y similitudes de países que forman parcial o completamente parte del Cono Sur, ahora veremos las diferencias demográficas, las composiciones étnicas de cada país, y qué tan similares o diferentes son un país de otro. Según varias fuentes, lo que caracteriza a los países del Cono Sur en el apartado étnico, es su fuerte influencia europea, y los países que lo componen superan con creces en ascendencia europea a cualquier país de fuera del Cono Sur. Veremos qué tan cierto es esto, y lo averiguaremos comparándolo con otros países de la región. Primero que nada, voy a tomar en cuenta cierto país como base de escala del Cono Sur, en este caso, Argentina, será el núcleo con el cual estaré comparando los diferentes países, para ver sus diferencias y similitudes. Este país se caracteriza por tener una mayor herencia europea en comparación a la mayoría de países de Latinoamérica, resultando en fenotipos promedios en el grueso de la población muchos más caucásicas, algo que no es muy común en gran parte de Latinoamérica.
La ascendencia promedio de Argentina ronda entre 75 a 78% europea, aproximadamente 15% indígena y el resto otras mezclas minoritarias, y con esto, en la escala del mestizaje de Latinoamérica, Argentina se posiciona en el rango castizo a blanco, y al mismo tiempo, si hablamos del porcentaje de gente que se ven fenotípicamente blancas, en Argentina, serían también aproximadamente un 70% de toda la población. Continuando con el siguiente país de la lista, tenemos a Uruguay, que comparte muchas similitudes con Argentina, así también el rango de ancestría promedio. Los uruguayos en promedio tienen de 80 a 85% de genética europea, con una población mayoritariamente de aspecto mediterráneo, por lo que un 80 a 90% de la población podría considerarse fenotípicamente blanca. Este país ha recibido una importante migración europea a lo largo de su historia, lo que ha llegado a causar el desplazamiento de casi la totalidad de su población nativa, quedando solo apenas unos pocos rastros en la genética de algunos uruguayos. Uruguay sería el país con el mayor porcentaje de mezclas europeas en todo el continente, superando a países como Estados Unidos, Canadá, y podría atreverme a decir que incluso varios países importantes de Europa. Con todos los datos en la mesa, en la escala de mestizaje de Latinoamérica, Uruguay se posiciona en uno de los extremos como un auténtico país blanco caucásico. El siguiente país de la lista que forma parte del cono sur, al menos parcialmente, sería Bolivia. En general, Bolivia es todo lo contrario a Uruguay, donde en Bolivia no predomina el fenotipo blanco, sino el fenotipo indígena. Comparándolo con los dos países anteriores, este ha recibido una cantidad pequeña de migración europea, al mismo tiempo que la población nativa de este país fue mucho mayor desde el principio. Pero bueno, Bolivia en partes es algo heterogénea, por lo que tomaremos solo la parte del sur y el sureste de ella, que geográficamente forma parte del cono sur. Si hablamos de la región de Santa Cruz de la Sierra, el componente genético de este lugar cambia drásticamente, pasando de una región mayoritariamente indígena, a una región mayoritariamente mestiza. Al estar más estrechamente relacionada con la región del Río de la Plata, la parte sureste de Bolivia ha recibido una importante migración de grupos europeos que llegaron desde Italia, España y Alemania, que terminó afectando a la demografía local en gran medida. Si los bolivianos en el occidente son en promedio de 15 a 20% europeo, los bolivianos del oriente llegan hasta los 40% de genética europea en promedio, y si pudiéramos sacar a Santa Cruz de Bolivia, Santa Cruz sería similar al centro de México, o a El Salvador. En el cono sur, al menos, de momento Bolivia se encuentra muy lejos de Argentina y Uruguay en cuanto a porcentajes de mezclas europeas, pero sí podría encontrar más similitudes con otros países de Sudamérica y Centroamérica. Seguimos con Brasil, y al igual que Bolivia, este país solo forma parte parcialmente del cono sur, y si hablamos del país en general, podríamos considerar a Brasil como un país euromestizo, o europardo. Sin embargo, incluso en esta categoría, es más justo clasificar a Brasil por regiones, y no todo en su conjunto. La región que forma parte del cono sur, es el sur de Brasil, que conforman los estados de Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur, justamente las que más migración europea ha recibido. En los tres estados brasileños, la composición étnica varía, pero no tanto entre sí, llegando a un promedio de mezclas de 80% europeos, similar a Argentina y Uruguay. Esta región sur de Brasil, ha recibido una importante migración de origen europea a lo largo de su historia, 12 millones de alemanes, 25 millones de italianos, millones de polacos, rusos, ucranianos, austríacos, etc., la lista sigue sin parar. Si los tres estados sureños del Brasil fueran un solo país, colocándolo en la escala del mestizaje que he creado, estarían en la posición de blancos caucásicos, pero a niveles mucho más altos, mucho más que Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, y me atrevería a decir que mucho más que incluso Europa, o al menos gran parte de ella. El sur de Brasil, que forma parte del cono sur, al igual que la región pampeana de Argentina y toda Uruguay, es mayoritariamente blanca, con una ligera diferencia de componentes europeos, ya que en Argentina y Uruguay predominan lo mediterráneo. En Brasil también hay un fuerte componente germánico y eslavo, algo similar a los Estados Unidos.
Seguimos con otro país que forma parte del Cono Sur, y desconozco si parcial o completamente, ya que en algunas versiones lo han excluido de este mapa, y en otras versiones sí ha sido incluido. Paraguay, un país que para muchos sigue siendo desconocido, donde el estereotipo es la única información relevante que se hace presente en el mundo entero cuando se trata de mostrar la imagen de este país. La población paraguaya es mayoritariamente mestiza de origen europeo y guaraní, sin embargo, en promedio, los mestizos paraguayos tienen un 62% de genética europea, convirtiéndolo en un país euromestizo. A diferencia de Argentina, Brasil y Uruguay, no tiene una población mayoritariamente blanca caucásica, esto debido a que la población paraguaya está muy mezclada, creando una homogeneidad que se estanca en el rango arnizo. Las similitudes étnicas de Paraguay se dan más con el noreste de Argentina y el suroeste de Brasil, donde predomina el componente mestizo, pero con una mayor mezcla europea, superando los 60% en promedio. Si hablamos de blancos caucásicos, este grupo conforma entre el 25 y 30% de toda la población paraguaya. Por último, tenemos a Chile, que al igual que Paraguay, es mayoritariamente mestizo, pero también en el rango arnizo. A diferencia de Paraguay, Chile posee más blancos caucásicos puros, llegando aproximadamente al 35% de toda la población, así también, más porcentajes de indígenas, llegando al 10% de toda la población chilena. Chile es un país mucho más heterogéneo, existen fuertes diferencias regionales, donde en el norte predomina el componente indígena, y más al sur predomina el componente europeo. En fin, si tuviera que catalogar étnicamente a los diferentes países que forman parte completa o parcialmente del Cono Sur, entonces tendríamos al sur de Brasil, a Uruguay, y Argentina como países o regiones blancas, a Chile y Paraguay como países euromestizos, y a Bolivia como un país mayoritariamente indígena. Esto sería todo, estaré esperando sus propias conclusiones en los comentarios, yo me despido, un gran saludo a todos y hasta la próxima.